Creo que le hemos dedicado un poco más de tiempo a estos capítulos del 17, 18 y 19, porque tienen mucha información que también es trascendente para nosotros en el sentido de leyes, ¿no? Que Dios da al pueblo de Israel, ¿no? Pero que también podemos encontrar, obviamente, vigencia para nuestras vidas, porque es parte de lo que es la voluntad de Dios para el comportamiento y la conducta de su pueblo, ¿no? Y el Señor no cambia, ¿no? Entonces, vamos ahora a ir al capítulo 19 del libro de Levítico, ¿ok? El capítulo 19 del libro de Levítico. Nosotros ya lo habíamos leído, ¿verdad? La semana pasada creo que lo leímos, pero vamos a leerlo una vez más para que podamos ubicarnos un poco en el texto que vamos hoy día a desarrollar a través del cuadro sinóptico que les mandé. En la separata hay un cuadro, ¿verdad? Entonces vamos a desarrollarlo con ese cuadro, pero vamos a ir leyendo, ¿ok? Muy bien. El capítulo 19 dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Disculpe, ¿alguien tiene su cámara? Ahí, ya está. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreciereis, y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto. Y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Cuando cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón, ni espigarás tu tierra cegada. Si no rebuscaras, y no rebuscarás, tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo, Jehová, vuestro Dios. No hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando de tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno, y no estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán, por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa, y con el carnero de la expiación la reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido.
Y cuando entréis en la tierra y plantáis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, y su fruto no se comerá. En el cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas el quinto año comeréis del fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Yo, Jehová, vuestro Dios. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni daréis la punta de vuestra barba, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se tiene de maldad. Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová vuestro Dios. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas y pesas justas y medidas justas tendréis, yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, yo, Jehová. Muy bien, hermanos. Hemos leído nuevamente el capítulo 19 para poder de alguna manera ubicarnos un poco nuevamente en el texto, en el pasaje, y nos damos cuenta que este capítulo 19 es un conjunto de leyes, ¿verdad? Leyes de diverso tipo, que obviamente guiadas, dadas por Dios para los hijos de Israel, ¿no? Pero obviamente estas leyes tenían que ver con la vida práctica del pueblo de Israel, ¿no? Recordemos que en el Antiguo Testamento, que cuando se estudió el libro del Éxodo, vimos que Dios dio su ley en el monte Sinaí a Moisés a través de los 10 mandamientos, ¿verdad? Eso está en Éxodo capítulo 20, lo que se conocía como la ley apodíctica o la ley, digámoslo así, general, porque los 10 mandamientos revelan de manera general la voluntad de Dios, quién es Dios, ¿no? Y la voluntad de Dios para su pueblo. Pero después vamos a ver que hay una serie de leyes también que están aquí, también que estudiamos en el libro de Éxodo, pero que también encontramos muchas de ellas repetitivas en el libro también de Levítico y otras más también, ¿no? Que de alguna manera derivan de esa ley general, ¿no? Y estas leyes, de alguna manera, eran la manera como Dios quería que su pueblo viviera, ¿no? Y cómo podían aplicar los 10 mandamientos de manera práctica en su vida diaria a través de estas leyes. ¿Cómo ellos podían aplicar los 10 mandamientos de manera práctica? ¿Cómo podían amar a su prójimo, por ejemplo, ¿no? De manera práctica, ¿cómo podían obedecer ese mandamiento que formaba parte de repente del decálogo? Cuando se menciona, por ejemplo, que no debían chismear de su prójimo, que no debían aborrecer a su hermano, que no debían pagarle su sueldo a aquella persona que trabajaba a su servicio, debían ser justos. Entonces, es un ejemplo. Entonces, encontramos en estas leyes muy particulares lo que se conoce también, vimos en el Antiguo Testamento, como en el Éxodo, como la casuística, ¿no? La jurisprudencia, mejor dicho, del pueblo de Israel. O sea, a través de estas leyes, que eran más específicas, eran una manera en la cual el pueblo de Israel
iba a poner en práctica los 10 mandamientos, ¿no? Iba a poner en práctica los 10 mandamientos. Entonces, vamos a ir ahora a nuestra separata, donde vamos a encontrar un cuadro sinóptico, ¿no? Un cuadro sinóptico, cuadro comparativo, donde la idea era poder completarlo. Y vamos a completarla nosotros juntos en esta clase el día de hoy, pero yo quiero que ustedes puedan participar, ya que la idea es que ustedes también puedan opinar y podamos también conversar un poco, para hacerlo un poquito más participativa la clase, ya que estamos hablando de algunas leyes. Creo que todos nosotros podemos participar y poder encontrar una aplicación también práctica para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces vamos a ir a este primer cuadro, al cuadro, mejor dicho, a este cuadro comparativo de las leyes que hemos estado leyendo, ¿no? Ya la semana pasada, la clase pasada vimos la parte de introducción, vimos hasta el versículo número 2, ¿verdad? Hablamos de los dos primeros versículos del capítulo 19, y ahora vamos a irnos de frente al versículo número 3, ¿ok? El versículo número 3 del capítulo 19. Y vamos a encontrar esta primera ley. ¿Cuál es la primera ley que encontramos en el versículo 3, hermanos? ¿Qué dice el versículo 3? Cada Honrar a uno, los padres. ajá, Ajá. Cada uno temerá a su madre y a su padre, ¿verdad? Cada uno temerá a su padre y a su madre. Tenía que ver con el honrar a los padres, ¿verdad? Ese mismo versículo lo encontramos como parte del Decálogo, ¿verdad? En Éxodo 20:12. Sabemos que uno de los 10 mandamientos, ¿cuál es? Con respecto a los padres. Está en Éxodo 20:12, ¿recuerda? Eso sí saben, eso sí lo sabemos, ¿verdad, hermanos? Honra a Claro, tu padre y a tu madre. exactamente, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre, que implicaba el respeto, ¿no? Ese mismo versículo, miren, lo encontramos en Éxodo 20:12, que es lo que, digamos así, es la primera vez que se da, que Moisés lo dice en los 10 mandamientos, o sea, mejor dicho, que Dios lo da a Moisés en el monte Sinaí, ¿no? Cuando se dan los 10 mandamientos, en Éxodo 20:12, pero también lo encontramos en este capítulo de Levítico, capítulo 19, versículo 3, pero también lo encontramos en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, versículo 16, y en el capítulo 27, versículo 16. No, ponla encima de un tacho. Apaguemos nuestros micros, sí, por favor. Ya, ahora sí. Entonces, yo quisiera que me puedan apoyar con la lectura de los versículos. Vamos a leer Éxodo 20:12. Le voy a pedir a la hermana, a ver, hermana Luz Cuba, hermana Luz, ¿puede leer Éxodo 20:12, por favor? El Éxodo, hermano, sí, el hermano Franz Aguilar, Deuteronomio 5:16, y la hermana Violeta de Ricaldi, Deuteronomio 27:16. Hermanito, yo estoy en este momento recién regresando a casa. Estoy en la clase participando, pero quisiera, por No se favor, preocupe. delegar a otra persona. Ya, no se preocupe, Ya, hermano. Entonces voy a pedirle a la ya. hermana Buenas noches Maritza. con todos. Buenas noches con todos. Buenas noches. Hermana Maritza, Deuteronomio 5:16, por favor. Y a la hermana que le dije, Deuteronomio 27:16. Deuteronomio 5:16, hermana Maritza, y la hermana Violeta, Deuteronomio 27:16, por favor. A ver, empezamos con Éxodo 20:12. Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahí está, ¿no? Vemos allí, ahí están los 10 mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos, vemos ahí, honra a tu padre. Es el primer mandamiento con promesa, ¿verdad? El primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa allí? Que te irá bien y tus días serán alargados, ¿verdad? Honra a tu padre. ¿Y qué dice Deuteronomio 5:16?
Hermana Maritza, creo que no lo puede leer. O María David, ¿puedes leerlo, por favor? Dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No, ahí está, ¿no? Para que te vaya bien. ¿Hay alguna diferencia que ustedes noten entre Éxodo 20:12 y Deuteronomio 5:16? Creo que es lo mismo, ¿verdad? Son similares. Son bien similares, ¿no? Y recuerda, ya, muy bien. ¿Y qué dice Deuteronomio 27:16? Deuteronomio 27:16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, ya todo el pueblo. Amén. Ahí está ya algo, ahí ya tiene que ver con las maldiciones, ¿verdad? Pero esto, en estos tres, digámoslo así, ahí por favor apaguemos nuestro micro para que no haya interferencia. Les pido por favor que cada vez que podamos leer, de ahí apaguemos nuestro micro. Muy bien. Entonces, vemos en estos 4 textos, tanto en Éxodo, en Levítico y en Deuteronomio, que se repite este mandamiento del honrar a los padres, ¿no? Digamos así que la diferencia más resaltante que puede haber es que se dirigió en diferentes momentos, ¿no? ¿Por qué? Porque en Éxodo y en Levítico Moisés se estaba dirigiendo a la primera generación de los hijos de Israel, porque todavía no habían pasado los 40 años en el desierto. Aún no habían, recordemos que en este momento todavía no irán más o menos 1 año y medio en el desierto. Todavía estamos hablando de la primera generación que sale de Egipto con Moisés. Pero ya en el libro de Deuteronomio ya han pasado los 40 años y se ha levantado una nueva generación. Y Moisés nuevamente, ¿no? Dios a través de Moisés nuevamente les recuerda, ¿no?, este mandamiento a su pueblo, ¿no? Hay un comentarista que menciona lo siguiente con respecto a este versículo, ¿no? Y dice el comentarista que para que una sociedad, para hacer fuerte una sociedad se requiere de tener patrones familiares estables, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué Dios, digámoslo así, pone énfasis en este versículo? Porque Dios está cuidando la familia, ¿no? La relación entre padres e hijos. Porque cuando las familias no están bien, eso afecta directamente la estabilidad de la nación, ¿no? Y eso lo vemos también en nuestra sociedad, hermano. ¿Por qué a veces vemos tantas cosas negativas, malas? No solamente es por el gobierno, sino es por las propias familias que conforman, ¿no? Cómo están las familias en nuestro país, ¿no? Eso es importante considerar. Y Dios quería guardar a su pueblo, ¿no? Aquí también yo puse un comentario. También notemos que la madre se menciona primero, ¿no? En este texto, ¿no? Porque habla de, cuando nosotros leemos el pasaje, habla de cada uno temerá a su madre y dice a su padre, ¿no? Lo cual muestra el respeto que había por ella en la sociedad hebrea. Es un comentario que también menciona eso. O sea, había un respeto hacia la madre en la sociedad hebrea. ¿Ok? Muy bien. No sé si quieren comentar algo con respecto a este versículo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? La idea era poder relacionar este pasaje con un pasaje del Nuevo Testamento, ¿no? Con un pasaje del Nuevo Testamento. Este es su separata, yo estaba mostrando mi separata. Ahí tiene que completar usted, ¿verdad? Honrar a los padres, ¿no? Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos este mandamiento, hermanos. ¿Lo encontramos o no lo encontramos?
Sí, hermano. Sí, hermano. Yo he encontrado en Efesios 6:2 que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te Muy bien. vaya y seas de larga vida sobre la tierra. Hay más versículos sobre eso. ¿Los Ajá. menciono? Lucas, Mateo. A ver, quisiera que cada uno me pueda decir uno, a ver, y vamos llenando, pues. Usted me ha Marcos. dicho Efesios 6, ¿qué más? 3, ¿no? 2. 2, 3, hermano. Ya, 2, 3. A ver, hermana Lucía, a ver, dígame otro pasaje que usted haya encontrado. Ya, Marcos 7:10, hermano. Un momentito. Marcos 7:10. Perfecto. A ver, lo lee, por favor. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Muy bien, mire, en ese versículo de Marcos 7:10 encontramos unido encontramos unido lo que dice Levítico 19:3 y Deuteronomio 27:16. ¿Se dan cuenta? ¿Se dieron cuenta? Porque se menciona Sí. la bendición y la maldición, ¿no? Se menciona. Ahí, Señor Jesús, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿No? Sí, hermano. En, Sí. en Marcos 7:10, el Señor Jesucristo nos está mencionando el texto, o sea, está haciendo referencia al texto, porque él habla de la ley, ¿no? Habla de Moisés, se refiere a estos libros, y él está citando 19:3 y Deuteronomio 7:16. Muy interesante este versículo, ¿ah? ¿Ok? Hermano, disculpe, también está en Mateo 15:4. Mateo 15:4. A ver, léalo, hermana. ¿Qué dice Mateo 15:4? Dice la palabra, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Ahí encontramos nuevamente, ¿no? Lo mismo, ¿no? Encontramos el Señor Jesús citando tanto a Levítico, en realidad está citando a los 4 versículos, porque los 4 hablan del mandamiento y de la maldición del mandamiento en el caso de Deuteronomio 27. ¿Alguien más ha encontrado otro pasaje que tenga que ver con honrar a los padres? Cristian, en ese de Mateo 15, también luego ahí me parece interesante porque se explaya y explica, o sea, le da la importancia, le devuelve la importancia a honrar a los padres, porque en nosotros también sí lo repite, pero ahí muestra cómo también se había tergiversado esa la forma de honrar dentro del pueblo y decía que estaban invalidando lo que Dios había Ah, hecho. ya. Sí, sí, sí. Con respecto a las ofrendas, ¿verdad? Sí, Con Hermano respecto- Cristian, disculpe, por favor, ¿podría explicarnos cómo tenemos que honrar a los padres? Ya, ahorita Porque vamos a ir a la parte de la aplicación, ¿verdad? Vamos a ir a la parte de la aplicación. Sí, justo comentaba la hermana María David, que en el 15:4 hay una referencia allí en Mateo a cómo los judíos. Nosotros leemos el texto de Mateo 15:4 y creo que vamos a encontrar la aplicación también, ¿no? Si nosotros leemos 15:4 hasta el versículo 7, ¿no? O hasta el 9, mejor dicho. A ver, vamos a leer Mateo capítulo 15, versículo del 4 al 9. A ver, vamos a pedir que a María David, tú misma, por favor, María David, ¿puedes leerlo, por favor? desde el 4 o desde Desde dónde? sí, desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Ya. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre.
Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ujú. ¿Qué es lo que había pasado aquí, hermanos? Lo que había pasado es que los religiosos de la época de Jesús, o mejor dicho, en la época del Señor Jesús, no solamente no solamente se dejaban guiar por la ley de la Biblia, o sea, la ley del Antiguo Testamento, sino que tenían otras leyes, las leyes de los ancianos, ¿no? Eran las tradiciones de los ancianos. Y muchos habían puesto al mismo nivel de autoridad sus propias leyes que la ley de Dios, e inclusive por encima de la ley de Dios, dada en el Pentateuco. Entonces, un comentarista dice, por ejemplo, al respecto de este versículo, que el quinto mandamiento, o sea, el quinto mandamiento de honrar a los padres, conlleva no solo una actitud respetuosa, sino también un apoyo tangible cuando lo necesite. Evadir esta responsabilidad al determinar una ofrenda que se pagara al templo es exaltar una tradición humana por encima del mandato de Dios en la Escritura. Una interpretación tradicional preciada no debe suplantar ni oscurecer a la Biblia misma, ni las costumbres deben elevarse al mismo nivel de la ley divina. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Que los religiosos le decían a la gente: si la ofrenda que tú tienes es todo lo que tienes para ayudar a tus padres que están pasando necesidad, pero bueno, ¿no? Si tú la das para el templo, ya estás libre de darla a tus padres. Y eso, obviamente, no era agradable a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque los religiosos de esa época, ¿por qué hacían eso? Porque ellos lucraban de la plata que venía al templo. O sea, prácticamente lo que estaban haciendo era utilizar, o sea, invalidar el mandamiento de honrar a los padres, ¿no? ¿Por qué? Porque de qué manera, en este texto de Mateo, el judío o el israelita iba a honrar a su papá o a sus padres. ¿De qué manera los iba a honrar? Dándoles, Ayudándolos económicamente. apoyándoles económicamente. Exactamente. A sus papás, a sus padres que tenían necesidad. ¿Cómo los iba a honrar? Apoyándoles económicamente. Y los religiosos decían: no importa si es que no los apoyas, con tal que tú des tu ofrenda al templo. Y eso no era correcto, porque eso no había mandado Dios. Eso ellos lo hacían para aprovecharse y finalmente obtener una ganancia de ese dinero. Por eso es que habían dado ese mandamiento, ¿no? Y por eso vemos ahí como el Señor, eh, eh, digámoslo así, de manera directa, menciona esto para hacer referencia que obviamente esto es algo desagradable a los ojos de Dios, que no era correcto. Entonces, una aplicación es para la aplicación. ¿Cómo podemos honrar a nuestros padres? Una, apoyándolos económicamente, ¿verdad? Según Mateo capítulo 15, versículo 4 y 9. ¿De otra manera podemos honrar a los padres, hermano? Hermano, disculpe, claro, proveyendo para sus necesidades, como dice la palabra, ¿no? Pero también, aun si nuestros padres, ellos fueran económicamente, estuvieran bien, igualito nosotros también podemos solventarle para algunas necesidades también que ellos tienen, ¿no? Aún ellos teniendo también, ¿no? Claro, en el contexto del versículo 15 de Mateo es el caso de que no tuvieran, ¿no? Obviamente con más razón, ¿no? Pero no quiere decir que si aunque tuvieran, igual podemos honrarles dándoles un regalo, por ejemplo, ¿no? Y sacándolos a comer, estando con ellos, tratando de tener un tiempo, dedicarles tiempo, escuchándoles, ¿no? A nuestros abuelos, ¿no? Yo tengo mi abuelita aún viva, ¿no? También, ¿no? Dedicándoles un tiempo, estando con ellos, escuchándoles, ¿no?
yo creo que dándoles un regalo, de esa manera creo que les honramos también, ¿no? Indicándoles un tiempo para estar con ellos, ¿no? No sé cuál es la situación particular de cada uno de ustedes, ¿no? Algunos de repente no tenemos nuestros papás ya vivos, otros sí, pero los que tenemos vivos, creo que cuando Dios nos dice que los honremos, involucra un respeto, ¿no? Involucra escuchar su consejo, involucra tomar en cuenta el consejo, ¿no? Eh, obviamente que es un consejo que sabemos que no contradice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque por encima de honrar a nuestros padres está el honrar a Dios, ¿verdad? Pero como el mismo autor de Proverbios dice, ¿no? Que debemos escuchar el consejo del padre y de la madre, ¿no? Pues, honramos a nuestros padres cuando los escuchamos, tomamos en cuenta su consejo, cuando los obedecemos, en el caso de, digamos, bueno, siempre, ¿no? Si somos mayores tenemos que obedecer a nuestros padres, cuando, cuando les apoyamos económicamente, ¿no? Cuando pasamos tiempo con ellos, ¿no? Entonces, creo que hay muchas maneras prácticas en las cuales nosotros podemos honrar, ¿no? A nuestros padres. Yo los dejé vacío ahí porque creo que es importante que nosotros podamos, a la luz de estos textos, ponemos a pensar, ¿no? Porque cada uno tiene una situación muy particular, ¿no? En la cual creo que de manera práctica uno dice, de esta manera yo puedo honrar a mi madre, ¿no? Algunos de nosotros de repente tenemos situaciones muy diferentes. Algunos de repente no hemos vivido nunca con nuestros padres, otros de repente solo con la mamá o con el papá, o sea, ¿no? Pero en medio de todo ello involucra también llevándolo al médico, ¿no? Es algo práctico, ¿no? Llevándolo al médico. Por ejemplo, yo les comparto, ¿no? Como nosotros en mi casa hicimos el día que mi abuelita cumplió años, le compramos una silla de ruedas entre los nietos, ¿no? Sabíamos que lo necesitaba, ¿no? Entonces, al final, les comparto así, ¿no? Eh, yo fui bueno, el que se ofreció para hacer la colecta, pero al final tuve que pagar más, porque no pagaron lo que, no pagaron lo que dijeron que iban a pagar, y tuve que pagar más, ¿no? Y bueno, así se dio, ¿no? Pero bueno, hacerlo con alegría, ¿no? A veces, ¿cómo se llama? Finalmente era el regalo para ella, era para mí. Entonces, ¿cómo se llama? Pero yo creo que a través de esas cosas, hacerlo con alegría, ¿no? Honramos, ¿no? Honramos a nuestros padres, a los abuelos, si alguno tenemos vivo, ¿no? No sé si tienen algún comentario, hermano. Lo que mencionaste del... Ay, ya perdón. Ya, con respecto a tener en cuenta lo que dicen los padres, está en Proverbios 1:8. Oye, hijo, Ujú. honra la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Ah, Y muy bien, gracias. Podemos también poner aquí, ¿no? ¿De qué otra Cristian, manera también honramos a nuestros padres? mencionaste Ujú. en las familias cuando ya solamente tienes papá o mamá. Y Mm, también muchas familias en las que han, han habido problemas pues, con los padres, que de sí. plano han sido afectados por uno de ellos. Ujú, Dios no, o sea, no invalida, ¿no? ujú, Ese mandamiento. Obviamente sí, la relación porque va a ser diferente y va a haber cosas que trabajar. No va a ser igual a mm, como si fuese una familia común o ideal. Pero ahí es donde también como cristianos tenemos que aprender a respetar y amar en medio mm, de todo eso, pues, ¿no? ujú. Sí, de hecho que el honrar a los padres abarca tantas cosas, ¿no? Porque es verdad, o sea, hay situaciones muy particulares y difíciles. Yo recuerdo una vez un testimonio de un hermano, no sé si ustedes conocen eh, bueno, no quiero extenderme mucho, pero la cuestión era fue un pastor que visitó hace tiempo la Alianza, ¿no? No era su padre, pero él contó un testimonio, ¿no? El punto es este, ¿no? Él, para resumirlo, él dijo, ¿no? Fue un comentario que él hizo, ¿no? ¿Por qué Dios no nos puso el mandamiento directo y dijo amar a tus padres y a tu madre? Porque de verdad, ¿no? En el decálogo no dice ama a tu padre y a tu madre.
Dice honra, ¿ok? Entonces, él que dijo, Dios en su sabiduría dijo, sabe que pueden haber situaciones tan extremas que el amar puede ser muy difícil, pero te dice honra, ¿no? Que obviamente puede involucrar e involucra amarles también, porque tenemos que amar a nuestros padres, pero conocemos, y no es necesario de repente dar tantas especificaciones de situaciones tan complicadas, ¿no? Que el pecado daña, ¿no? Que el pecado destruye la familia. Y cómo pedirle en esos casos a una hija que ama a su padre, ¿no? Ahí involucra mucho el perdón, tantas cosas, ¿no? Pero el punto es que Dios dice honra, y el honrar también involucra el perdonar, ¿no? El no guardar resentimiento, ¿no? Porque finalmente lo que Dios está buscando, como dice el texto, es bendecir nuestras vidas también, porque dice para que te vaya bien, ¿no? Para que te vaya bien, ¿no? En ese sentido, nosotros no somos quien para juzgar a nuestros padres, hayan lo que hayan hecho. Finalmente, si hicieron algo malo, Dios es quien va a juzgar. Pero a nosotros como hijos nos corresponde honrar, porque nosotros vamos a tener que dar cuentas por ese mandamiento. Y si ellos no hicieron algo correcto, Dios les va a pedir cuentas a ellos de lo que hicieron también, ¿no? Pero para nosotros como hijos, en este mandamiento nos toca. Muy bien. Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo más para ir avanzando, si no, no va a ir toda la clase en este versículo, ¿no? ¿Alguien quiere Hermano, comentar? disculpe, según el versículo donde dice 3, ¿no? El versículo 19:3, donde dice que debamos temer a los padres. Ajá. Creo que algo parecido como temer a Dios. Claro, nuestros padres no son dioses, pero creo que está enseñándonos que también debemos considerarlos como una autoridad, ¿no? Y, creo que hasta que sean ancianos, porque resulta que cuando nosotros somos pequeños, sí tememos a los padres, pero cuando ya crecemos, ya los vemos, como que ya no saben nada, ya pasó su generación, y ya no los consideramos como lo considerábamos cuando éramos pequeños, ¿no? Sí, sí, eso es muy importante, ¿no? Es verdad, ¿no? Ya mientras pasa el tiempo, nuestros papás, yo lo veo más con mi abuelita, ya no recuerdan cosas, se olvidan, no te escuchan bien, se confunden lo que les dices. Le dices algo y lo entienden mal, ¿no? Y a veces nos falta la paciencia, debemos ser pacientes, ¿no? Yo trato siempre en la mañana de levantar, apenas me levanto y voy a verle a mi abuelita y le llevo su desayuno. O sea, de esas maneras creo que cortas le podemos demostrar el amor, ¿no? Podemos mostrar el amor, podemos mostrar que nos acordamos de ellas, que estamos pendientes. No solamente escucharles, saludarles, estar allí un ratito, me quedo con ellas, se pone feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque la atención es importante, ¿no? Tal vez no podemos estar todo el día, ¿no? Pero por lo menos un momento, y lo hacemos con alegría, eso alegra el corazón de los papás, de los abuelitos, ¿no? Y creo que de esa manera eso es agradable a los ojos de Dios, porque todos vamos a pasar por esa etapa, ¿no? Bueno, yo ahorita yo es algo que siempre nos han compartido nuestros pastores, ¿no? Y es algo que también nosotros quisieran con nosotros. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar entonces. Entonces, hemos ya llenado algunos versículos, muy bien. Miren cómo hemos podido llenar varios versículos. Aunque este es del Antiguo Testamento, pero no importa, vamos a dejarlo ahí como como una referencia. Y ya ponemos aquí la aplicación que hemos estado comentando. Ahora, vamos al versículo 3 en la segunda parte, ¿no? Continuamos hasta donde podamos, porque creo que no alcanza el tiempo, pero vamos a continuar. Guardar, ¿qué dice la segunda parte del B? Guardar el sábado, ¿verdad? Levítico 19, 3b. ¿Qué dice? Guardar. Ahí ustedes dicen, cada uno temerá a su madre y a su padre, coma, y guardaréis mis días de reposo, ¿no? Guardaréis mis días de reposo. Aquí era guardar el sábado, ¿verdad? Guardar el sábado.
Ahí completamos guardar el sábado. O el sábado, ¿no? Entonces, ahora nosotros sabemos que el sábado, guardar el sábado era un mandamiento, podríamos decir que nosotros ya no cumplimos, ¿no? Que nosotros ya no guardamos el sábado, ¿verdad? Era un mandamiento específico para los hijos de Israel, ¿no? Lo encontramos en Levítico 19:30, lo encontramos en Éxodo 28:11, lo encontramos en Deuteronomio 5:12-15. Vamos a leer para poder un poquito ubicarnos, hay en ciertas diferencias. Vamos a leer, le voy a pedir que alguien lea Éxodo 28:11. A ver, hermano María David, Éxodo 28:11, y vamos a pedirle Deuteronomio 5:12-15, hermana Giovanna Miranda, para ver la diferencia, ¿ok? En esos dos versículos. ¿Qué dice Éxodo Éxodo 20, 8 al 11. 8? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo. Para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que están dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Muy bien. Miren, en este primer versículo de Éxodo 28:11 encontramos cuál es la razón por la cual el pueblo de Israel debía guardar el día de reposo, según Éxodo 28:11. Según Éxodo, sí, 28:11. ¿Qué dice el versículo 11 en la última parte? ¿No? Cuando menciona, Porque Dios hizo todas las cosas y reposó en el séptimo día. Y Jehová bendijo el día de reposo. o sea, en Éxodo se hace mención a que la razón por la cual los hijos de Israel debían guardar el día de reposo era, digamos, hay una razón más como que teológica. ¿Por qué? Porque habla acerca de la creación. ¿Sí? Habla de que Dios fue el que creó todas las cosas y Él descansó el séptimo día. Y en razón de esa verdad, de que Dios descansó el séptimo día, nosotros creemos que Dios creó las cosas, todas las cosas, en 7 días, perdón, en 6 días, y que descansó en el séptimo. Y por eso también nosotros, como el ordenado, descansamos el séptimo día de nuestras obras. No, es una razón, ¿no? Y interesante porque de alguna manera este versículo nos habla de, como cuando leímos, recuerdo, de que la Biblia afirma la creación de todo en 6 días, literales de 24 horas. ¿Ah? Pues eso es otro tema, ¿ok? ¿Para qué dice Deuteronomio 5:12-15? Ahí menciona otra razón por el cual los hijos de Israel debían guardar el día de reposo. Dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. A Jehová tu Dios, es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Qué diferencia hay, hermanos? A ver, entre esos dos textos, que son casi parecidos, casi iguales al inicio, ¿verdad? Pero al final hay una diferencia, ¿verdad? No sé si se han dado cuenta de ello. En el primer versículo de Éxodo 20, la razón para que los hijos de Israel guarden el sábado era en que Dios había descansado el séptimo día de la creación. Pero la razón por el cual los hijos de Israel debían guardar el sábado en Deuteronomio, ¿cuál era? Según este texto.
Descanso. santificarlo. ¿Mm? Porque salieron de Egipto. Porque Es- porque ellos habían sido Esclavos. esclavos en Egipto. Pero miren el texto en el versículo 14, miren. Y el extranjero que está dentro de tus puertas para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces, la razón por la cual vemos en Deuteronomio vemos dos razones entonces. La segunda razón para el pueblo de Israel era que ellos habían sido esclavos en Egipto. Yo los había sacado de Egipto, ¿no? Y ellos debían guardar el día de reposo, ¿no? Tomando en cuenta lo que Dios había hecho por ellos al sacarlos de Egipto, ¿no? ¿Ok? Entonces, encontramos esas dos razones, ¿no? Ahora, para nosotros guardamos el sábado o no guardamos el sábado. No guardamos el sábado, ¿verdad? Aquí ninguno guarda el sábado, pero vamos a ver un versículo. ¿Han encontrado algún versículo del Nuevo Testamento donde se haga mención a guardar el sábado? De repente No, algún, en a ver, Hechos 27 habla que la ya, iglesia se reunía los domingos, ¿no? El primer día de la semana. ya. La iglesia se reunía los domingos, el primer día de la semana. Muy bien. La aplicación para nuestra vida aquí podría ser que nosotros debemos dedicar, ¿no? Generalmente lo hacemos el domingo, el día del Señor, un día para poder buscar a Dios, ¿no? Congregarnos, tener un tiempo de comunión con los hermanos, ¿no? Y poder también ir juntos, reunirnos en el templo, bueno, así lo hacemos, para poder adorar a Dios, escuchar su palabra. Un tiempo en el cual de repente dejamos de hacer nuestras labores cotidianas para poder buscar al Señor juntos, ¿no? ¿Alguien encontró otro texto? Miren, hay un texto en Lucas 13:15 que quiero que lo podamos leer. Vamos a ir a Lucas 13:15. ¿Qué dice Lucas 13:15? A ver, vamos a ir a Lucas capítulo 13, versículo 15. Es más, yo quiero que podamos leerlo desde el versículo 10 para entenderlo mejor, si no, no se va a entender. ¿Ok? Del 10 al 15. A ver, ¿quién lo podría leer? Alguien que lo tenga ya a la mano. Yo, hermano, ¿Ok? enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Gracias. Muy bien. Este versículo quiero que comentemos algunas cosas y quiero que ustedes puedan participar. El, el, ¿Cómo menciona aquí? Disculpen. Este maestro de la ley,
que estaba a cargo de la sinagoga, ¿no? Aquí menciona el principal, ¿no? En el versículo 14 dice el principal de la sinagoga. Era como que el líder, ¿no? De la sinagoga. ¿Qué dice? Dice, 6 días hay que se debe trabajar en estos, pues venir a ser sanado, ¿no? Se molesta, ¿verdad? Porque Jesús había sanado a esta mujer. Y él cita, 6 días hay en que debe trabajarse en estos venir, ¿no? No en el día de reposo, ¿no? No en el día de reposo. Ahora, este hombre estaba de alguna manera citando los versículos que estamos leyendo, ¿no? Guardar el día de reposo, ¿verdad? Porque no se podía hacer nada, pues, el día de reposo. Pero vemos, o sea, el día de reposo no se puede hacer ninguna actividad, ¿ok? No se puede hacer ninguna actividad, eh, ningún trabajo, ¿ok? Era un día para descansar, para buscar a Dios, ¿ok? Pero vemos a Jesús sanando a esta mujer que tiene una enfermedad. Entonces, ¿cómo podemos entender este texto? O sea, Jesús, ¿qué pensamos? ¿Jesús desobedeció la ley de Levítico, de Deuteronomio? ¿Pensamos que desobedeció o no? ¿Cuál fue la diferencia, hermano? O sea, quiero que podamos nosotros comentar un poco. ¿Qué pensamos? Jesús era Señor del día de reposo, era Ya, Dios. ok. Aparte de eso, pienso yo que la sanidad no es un trabajo, porque no sé, no lo está diciendo hace ejercicios ni nada, simplemente creo que le dijo la palabra nada más. Y aparte de eso, acá dice que ellos desataban su buey o su asno del pesebre y lo llevaban a beber. Eso sí era un Ajá, trabajo. Entonces, ajá, ajá, era ajá. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer algún otro comentario? Estaba respaldado por el hecho de que estaba cumpliendo el amar al prójimo. Y Ajá, también ese versículo es bien parecido a la segunda vez de Lucas 14, 1 al 6, que también les recuerda que si en su familia estuviese pasando por ajá. algo malo, van a cuidarlo. Algo muy importante que has mencionado, María David. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Acaso no vas a amar a tu prójimo en el día de reposo? ¿No? Eso es lo que le está diciendo, porque cuando Jesús le dice, no iba a sanar a esta mujer el día de reposo, ¿cómo se iba a mostrar el amor al prójimo? Imaginémonos que de repente el día de reposo encontrabas tú a alguien que se estaba ahogando. Por cumplir el día de reposo no no lo ibas a rescatar. O sea, por no nadar era considerado un trabajo, ¿no? El nadar sí era algo que estaba prohibido, ¿no? Podríamos decir. Pero si tenías que hacerlo por salvar la vida de alguien, ¿eso iba a ser desagradable a los ojos de Dios? Claro que no. Porque lo que pasa es que los religiosos habían, obedecían la ley sin amor. Ujú. Se habían olvidado de amar, del amor. Y Jesús les viene a hacer a que ellos puedan entender nuevamente que la ley era una ley que Dios le había dado con el propósito de que ellos aprendieran a amarse mutuamente y amar a Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, era imposible que el mandamiento del día de reposo anulara el mandamiento de amar al prójimo. O sea, el mandamiento cuando Dios dice, "Mm, guardarás el día de reposo", ese mandamiento no invalidaba el mandamiento de amar a tu prójimo. Entonces, si tú le hacías un bien a tu prójimo el día de reposo, eso no era considerado un pecado a los ojos de Dios. El problema es que los religiosos obedecían la ley sin amor, la Mm. obedecían de manera superficial, la obedecían para ser visto por los hombres, pero en su corazón no había
amor hacia su prójimo, ni tampoco una búsqueda de agradar a Dios. Esa era la diferencia, la gran diferencia. Entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que nosotros le obedezcamos por amor. Quiere que la ley se cumple al amar al prójimo. Recordamos cuando Jesús dice, toda la ley se cumple en 2 mandamientos. ¿Recuerdan? ¿Cuáles eran los Amar, dos mandamientos? Amar a Dios amar a tu y prójimo. amar a tu prójimo. Toda la ley. En esa declaración del Señor Jesucristo, Él está diciendo que obviamente el amar a tu prójimo no, el día de reposo, si tú hacías algo por amor a tu prójimo, eso no era romper el día de reposo. No era romper el sábado. Entonces, por eso Jesús es duro, ¿no? Y le dice hipócrita, ¿no? ¿Acaso tú no salvas a tu buey? Si tu buey tiene sed, ¿no lo sacas? ¿Tienes misericordia de tu animal? ¿Tienes misericordia de tu animal porque lo ves que se puede morir de sed y lo sacas y no tienes misericordia de tu prójimo? Ahí era la contradicción que había en el corazón, ¿no? En lo que hacían, ¿no? Entonces ahí Jesús, por eso le dicen, ¿no? Hipócrita, ustedes sacan a su asno, a su buey, a beber agua. No son crueles con sus animales. ¿Por qué son crueles con su prójimo? ¿No? Es algo que nosotros no somos llamados a guardar el día de reposo, hermano, pero creo que sí somos llamados a mostrar el amor a nuestro prójimo, ¿verdad? Cualquiera que sea el día de la semana, ¿verdad? ¿No? Y, por ejemplo, ¿no? Esto lo podemos aplicar de muchas maneras. A veces no se nos ha pasado, ¿no? Tenemos que ir al culto y pasa algo, ¿no? Estamos apurados, ¿no? Tenemos que hacer alguna actividad en la iglesia, ¿no? Y de pronto pasa algo, ¿no? Y involucra que tenemos que de repente dar algo, no sé, ¿no? O una ayuda a alguien, y nuestra cabeza está, no, pero tengo que ir a la iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿no? O sea, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que amemos a nuestro prójimo, que ayudemos a nuestro prójimo, que cumplamos la ley. No digo que esté mal ir a la iglesia, pero a veces nosotros mismos podemos caer, ¿no? Podemos caer en el hecho de poner por encima del amor al prójimo otras cosas, ¿no? Y pensar que como que excusarlo. Entonces debemos considerar ello, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o algún comentario con este versículo de que hemos comentado de Lucas 13, 10, 15. Hermano, quería hacerle una consulta. En Mateo 12:5 dice, ¿o no Ajá. habéis leído la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? ¿A qué se refiere eso, hermano? Gracias. ¿Mateo qué es? Es Mateo 12:5. Mateo 12, 5. A ver, dice, no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Ahora, ahí se está refiriendo a un versículo que está en Números 28, 9, 10, ¿no? Si nosotros vamos a Números 28, 9, 10, para entender un poco a qué se está refiriendo con lo que los sacerdotes hacen, ¿verdad? Números 28, 9, 10. Dice lo siguiente, el día de reposo, más el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Es el texto que tengo aquí como referencia del pasaje de Mateo, si me he equivocado, números 28, 9, 10. Está bien. Y es Mateo 12:5, ¿verdad? Mateo 12:5. Ya. Bueno, cuando Jesús nos menciona aquí, no habéis leído la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Bueno, si vemos el texto que estamos leyendo de Números, que les acabo de leer, los sacerdotes hacían actividad el día de reposo. ¿Qué era lo que hacían?
su oficio, el oficio que ellos tenían que realizar, matar los corderos, ¿no? Tenían que realizar todo lo que eran las ofrendas, ¿no? Que formaban parte de lo que eran sus labores como sacerdotes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí el Señor Jesucristo? Que los sacerdotes no tenían culpa de realizar estas actividades porque eran parte de sus tareas como sacerdotes y tenían que realizarlas y las hacían el día de reposo, ¿no? Pero él, ¿por qué dice esto? Porque menciona ahí en razón de que a ellos, a él y a sus discípulos lo estaban juzgando, de que ellos habían comido, creo, ¿no? El día de reposo. En el 12:1 dice, en aquel tiempo Jesús, pues, sembrados en un día de reposo, perdón, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comieron a arrancar espigas y a comer. Comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, le dijeron, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Qué no era lícito? Arrancar espigas. Era una actividad. Entonces, él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Les pone un ejemplo en el caso de David. Es un ejemplo. David, el día del reposo, tuvo hambre, entró en la casa de Dios y comió él y les dio de comer a sus soldados los panes, y era día de reposo. Y esto no era lícito, dice Jesús, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba si es que no lo hacía? Iban a morir de hambre. ¿Ya? Segundo ejemplo de Jesús, versículo 5, lo que hemos leído. O no habéis leído en la ley como un día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y no inculpan. Pues os digo, uno mayor que el templo está aquí. Si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Ahí está el versículo claro, versículo 7. Misericordia quiero y no sacrificio. Era lo que dice el Señor Jesucristo, ¿no? A los fariseos. ¿Qué pasa? O sea, el día de reposo había sido dado por Dios, es verdad, pero el problema era que los israelitas lo aplicaban mal. O sea, lo aplicaban primero sin misericordia, lo aplicaban sin amor, ¿no? Lo aplicaban más que todo con un espíritu religioso, simplemente viendo lo externo. No lo hacían con una actitud piadosa, no lo hacían con una actitud reverente de buscar a Dios, no lo hacían con esa actitud, simplemente era como una ley muerta, no hago nada, y condenaban. Si veían a alguien que hacía algo, lo condenaban. O sea, no había un espíritu de misericordia ni de amor. Entonces, eso es lo que Jesús quería volver. Jesús vino a cumplir la ley. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor? Yo no he venido a invalidar la ley, sino he venido a cumplir la ley. Jesús vino a enseñarles el espíritu de la ley. ¿Cuál era el espíritu de la ley? El amor. La ley se debía cumplir en amor, por amor a Dios. No se debía cumplir simplemente por cumplir o por obligación, ¿no? Y eso es lo que Jesús les mostró con su vida. O sea, ¿por qué me condenan a mí o a mis discípulos? Porque comemos, estamos espigando, no tenemos nada que comer y tenemos que comer. Entonces, no era algo que era desagradable a los ojos de Dios, porque lo estaban haciendo porque necesitaban alimentarse. Y por eso les pone el ejemplo de David, cuando hizo lo mismo en el Antiguo Testamento, ¿no? Y como una hermana también mencionó, ¿no? Jesús era el Señor del día de reposo. Era Dios. O sea, obviamente ellos no lo sabían, obviamente no lo creían, no lo aceptaban, pero el Señor tenía autoridad sobre el día de reposo. Pero aparte de ello, que es verdad, es que el día de reposo debía ser cumplido en amor y en misericordia, que era lo que se había olvidado, lo que los religiosos habían olvidado. Por eso Jesús les dice aquí, misericordia quiero y no sacrificio. ¿No? Misericordia quiero y no sacrificio. Muy bien, María David. A ver, ¿quieres comentar algo? Dime.
Tengo una pregunta. Es que Marcos 2 es la misma historia. Ya. Es el mismo relato, mejor dicho. Pero en el versículo 27 se supone que ahí Jesús está explicándolo, intenta explicarlo mejor, pero no entiendo. Porque dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y el Ujú. 28. Pero 27 es el que no entiendo bien. Ya. 2:27 al 28, ¿no? Marcos 2, El 27. 27. El 28 estaba ya en el otro que mencionó la hermana, en el mismo fragmento. Pero el 27 sí es diferente. Ya, a ver, un segundito, voy a buscarlo aquí. Marcos 2, y con eso creo que culminamos. Marcos 2, 27 y 28, vamos a ver. A ver, un segundito. Y se me perdió Marcos. Ya está. Marcos 2, 27. Ujú. Ya, pues, en el versículo 27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Es verdad, ¿sabes por qué? Porque mira, aquí, primero que Jesús declara su autoridad como el Hijo del Hombre, ¿no? Como el Hijo, como Dios, sobre el día de reposo, ¿ok? Entonces, esta afirmación, como dice un comentarista, es contraria a las tradiciones que se han convertido, perdón, que han convertido el cuarto mandamiento, que favorece la vida, en una carga, como el Sabbat. Como el Sabbat fue instituido, mejor dicho, en la creación, y no solo bajo Moisés, el Señor del Sabbat también es el Señor de la creación. O sea, el día de reposo fue instituido ¿en qué momento? O sea, se menciona en Génesis, ¿verdad? Se menciona en Génesis mismo, al inicio, cuando el Señor crea las cosas y dice, nosotros vamos al libro de Génesis, ahí se menciona, ¿no? Que Dios, o sea, no se menciona el mandamiento, pero se menciona que Dios bendijo el día séptimo. En Génesis 2:3 se dice que Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en ese día reposó de sus obras. Ya Moisés lo hace una ley de guardarlo como un día sagrado para el pueblo de Israel, ¿no? En Génesis se menciona que el Señor descansó el séptimo día y que lo santificó, o sea, lo separó, lo santificó, ¿no? Pero en Moisés ya lo pone como una ley para los hijos de Israel, ¿ok? Entonces lo que podemos entender es cuando el Señor Jesús dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Es verdad, o sea, Dios no creó al hombre para que cumpla el día de reposo. Ese no fue el objetivo por el cual Dios creó al hombre. O sea, ¿cuál es más importante? ¿La vida del hombre o guardar el día de reposo? ¿Cuál es más importante? La vida del hombre. La vida del hombre. Exactamente. Van a ver en la ética, lo que una vez a mí también me compartieron en un curso que tuve de ética del Antiguo Testamento, es que pueden haber dos leyes, entre comillas, puedan chocar entre sí, pero siempre la ley, una ley que va a estar por encima de esa ley. ¿Por qué? Porque primero va a ser obviamente la ley de honrar a Dios, ¿no? De amar a Dios, de glorificar a Dios, pero también Dios guarda la vida de las personas. Entonces, la ley de la vida, porque Dios nos ha creado, ¿no? Y Él nos ha dado la vida, está por encima de la ley del día de reposo. Por eso es que si tú sanabas a alguien, o le salvabas la vida a alguien, o le dabas de comer a alguien el día de reposo, eso no era faltar al día de reposo, porque la ley de la vida estaba por encima de la ley del día de reposo. ¿Por qué? Porque Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza, y para Dios era importante la vida de la persona.
No es que el hombre sea lo más importante, ¿ah? Lo más importante es honrar a Dios, pero después de honrar a Dios, para Dios es muy importante que amemos a nuestro prójimo, ¿no? Entonces, por encima de la ley de guardar el día de reposo, estaba la ley de amar a tu prójimo. Entonces, por eso Jesús les dice, ¿no? O sea, el día de reposo no fue, o sea, el hombre no fue creado a causa del día de reposo, ¿no? No fue hecho por el día de reposo por causa del hombre, sino, perdón, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, el hombre no fue creado para guardar el día de reposo, el hombre fue creado para Dios. El guardar el día de reposo es un mandamiento que Dios da al hombre, ¿para qué? Y al hijo de Israel específicamente, para que el hijo de Israel aprenda a guardar un día en el cual él lo separe para no realizar actividad alguna y busque a Dios. O sea, de alguna manera el día de reposo le hacía recordar al hijo de Israel, primero que él era creación de Dios y que él debía guardar un día para dedicarlo al Señor. Le hacía recordar al hijo de Israel que él había sido esclavo en Egipto y que debía dedicar un día en el cual él debía descansar y buscar a Dios y no afanarse por el trabajo, y también debía darle un descanso a sus siervos, a sus sirvientes, porque ellos también habían sido esclavos en Egipto. No debías tratarlos mal, debía darles un descanso también a ellos. ¿Entienden el sentido, ¿no? Entonces, de alguna manera, por eso Jesús dice, ¿no? El día de reposo fue creado a causa del hombre. No sé si me dejé entender con lo que he explicado. María David, ¿sí? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, vemos que el mandamiento del día de reposo no invalidaba el mandamiento de amar al prójimo, ¿no? Y que la ley debía ser cumplida en amor y en misericordia. O sea, si yo guardaba el día de reposo, pero en mi corazón no había amor y misericordia, eso no era agradable a los ojos de Dios. Eso era lo que Jesús les estaba incriminando les estaba exhortando a los religiosos, ¿no? Ellos querían que la gente guardara el día de reposo, pero no consideraban el amor ni la misericordia. Muy bien. Entonces vamos a ir ya para culminar este punto 4, el versículo número 4, ¿qué dice? Menciona no a la idolatría, ¿verdad? Levítico 19:4, no a la idolatría. Levítico 19:4, no a la idolatría. Y ahí encontramos también, de la misma manera que hemos encontrado en otros mandamientos, referencias en el libro de Éxodo, en el 24:5, de Decálogo. En Deuteronomio también encontramos los mismos textos, ¿no? En el capítulo 4 y en el capítulo 5, no a la idolatría. ¿Ok? Quiero que lo podamos leer. A ver, le voy a pedir rápidamente para que notemos la diferencia a María David, Éxodo 24:5, María, hermana Giovanna, Deuteronomio 4:23-24, y hermana Geraldine, si puede leer Deuteronomio 5:6-9. ¿Ya comienza? Ajá. Ok. Éxodo 24:5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visite la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ujú. Ahí está el versículo, ¿no? Del Decálogo, ¿no? El capítulo 20 de Éxodo. Muy bien. ¿Y Deuteronomio 4 qué dice? 23-24, por favor. Ahí lo tiene, Perdón, hermana. perdón. Sí, perdón. Sí, lo busco. 23 y 24, ¿verdad? Ujú. Sí.
Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Ujú. Y Deuteronomio 5, 6, 9. ¿A quién se lo di? A la hermana, creo que Geraldine fue, hermana Geraldine. O María David, ¿puedes volver a leerlo tú? Deuteronomio 5, 6, 9. 5, 6, 6 hasta el 9. Allá. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muy bien. Entonces vemos allí que no a la idolatría, ¿verdad? Y hemos visto esos 4 pasajes donde se hace mención, donde el Señor hace mención a que Él no acepta que, o sea, mejor dicho, prohíbe a los hijos de Israel hacer una escultura, una imagen, ni de lo que hay en los cielos, ni de lo que hay en la tierra, ni de lo que hay debajo de la tierra, ¿verdad? Y también es muy importante poder resaltar que siempre, casi siempre se menciona el hecho de que Él es su Dios que lo sacó de la tierra de Egipto. Por eso no debía, ¿no? Y nosotros recordemos que el pueblo de Israel tendía mucho a la idolatría, ¿no? Y eso lo vemos desde que estuvieron en el desierto con el becerro de oro, ¿verdad? Con el becerro de oro. Y aún durante su peregrinaje en el desierto, ellos practicaron muchas veces la idolatría, ¿no? Y vemos constantemente Dios en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel condenando la idolatría, ¿no? Él era su único Dios, ¿no? Y recordemos también que era en razón, como vimos las clases pasadas, de que los pueblos paganos que practicaban también la idolatría, no solamente tenía que ver con adorar una imagen, sino también con una práctica ritual que era desagradable a los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel no debía practicar la idolatría. Y a ver, quiero saber si encontraban algunos textos con respecto a la idolatría en el Nuevo Testamento. No sé si pudieron encontrar, a ver, algunos textos donde se menciona la idolatría. Sí, encontré en Colosenses 3:5 y Ya, también en Corintios 10:14. ¿Lo leo? ya. Primera o segunda de Corintios. Primera de Corintios. ¿Qué versículo era? 5, 6, 14, 5, no lo entendí muy bien. Primera de Corintios 10:14 Ah, ya, 10, y 14. sí, sí. A ver, Y léalo. el otro, Sí, ya, un ratito. muy bien. ¿Alguien más encontró más textos mientras la hermana está buscando de la idolatría? Yo encontré uno que está en Primera de Juan, en el Nuevo Testamento, versículo 5:21. ¿No? Allá. Ah, Acá dice, disculpe, ujú, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ujú. ¿Eso en qué está? ¿En Colosenses? No, ese es Primera de Corintios 10:14. Ah, ya. Y A ver, después, en ya. ese mismo, en el 10:7 dice, ni seas idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, bueno, el pueblo, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Muy bien. Ya, 7 y 14, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Y ese versículo es muy importante porque ahí el apóstol Pablo inclusive está haciendo referencia a los pecados del pueblo de Israel, ¿no? Ahí nosotros leemos en el versículo
5 y 6 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Ah? Vemos ahí esa referencia a los hijos de Israel que murieron en el desierto. ¿Y por qué se quedaron ahí? Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, ¿no? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y ahí menciona en el versículo 7 que la hermana ha leído acerca de la idolatría, ¿no? De la idolatría. Muy bien. A ver, hermana, ¿qué otro? Colosenses 3:5 que usted me mencionó, a ver, léalo también. ¿Qué dice Colosenses 3:5? Está con su micro apagado, por si acaso. Colosenses 3:5. A ver, yo lo voy a leer. A ver, Ya lo encontré ya. Haced ok. morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ujú. Ahí habla de la avaricia. Entonces, la idolatría no solo, la idolatría tiene que ver con amar algo más que a Dios, con poner alguna cosa o alguna persona por encima de Dios. No solamente tiene que ver con postrarse ante una imagen, sino tiene que ver cuando en mi corazón yo pongo a alguien o algo por encima de Dios. Por eso es que la avaricia también es considerada idolatría, porque es el amor al dinero. Y recordemos, hay un pasaje que dice que el amor al dinero es, ¿se acuerda? El principio. A ver, ¿quién se recuerda ese pasaje? Raíz de todos los males. A raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que el dinero sea malo, lo que dice es el amor al dinero, es la raíz, ¿verdad? Entonces vemos allí cómo Dios, cuando hablamos de idolatría, también de alguna manera nos está diciendo, hablando también de no poner en nuestro corazón a nadie ni a nada por encima de él. Y eso incluye nuestros bienes materiales. Eso incluye también la familia, como hoy nos explicaron también en el tiempo de ayuno. No podemos poner a nuestra familia por encima de Dios. ¿Qué dice el apóstol Juan en Primera de Juan 5:21? Con eso ya vamos cerrando. Primera de Juan 5:21. Alguien que lo pueda leer. A ver, María David, ¿puedes leer Primera de Juan 5:21? Primera de Juan 5:21. Hijitos, hijitos guardados de los ídolos. Amén. Guardados de los siglos. Otra versión de este versículo dice, hijitos míos, cuídense de cualquier cosa que pueda reemplazar o que pretenda reemplazar a Dios en sus corazones, ¿no? En la versión Nueva Traducción Viviente, en la versión Nueva Traducción Viviente de ese texto dice, hijitos, apártense de cualquier cosa que pueda desplazar a Dios de sus corazones. Entonces ahí en la versión Reina Valera dice, cuídense de los ídolos. Y miren cómo lo dice en esta versión, ¿no? Apártense de cualquier cosa que pueda desplazar a Dios de sus corazones. ¿Cuál es la raíz de la idolatría en ese sentido? Cuando ponemos a algo o a alguien por encima de Dios. Por eso es que nosotros siempre debemos examinar nuestro corazón, porque la tendencia del corazón del hombre es a la idolatría, es a poner las cosas y a las personas por encima de Dios, ¿no? Eso también, otro pasaje para que ustedes puedan ya leerlo en casa, está en Romanos, Romanos capítulo 2, ¿no? Donde Pablo hace mención a la idolatría también, ¿no? Vemos en Romanos 1, ¿no? Romanos 1, versículo 23. 23, ¿no? 23, muy bien, 23 hasta, pues específicamente podríamos ponerle 23, ¿no? Porque habla ahí de cómo cambian la gloria de Dios en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpidos y de reptiles, ¿no? Vemos ahí cómo se evidenciaba la idolatría, ¿no? Entonces vemos, ¿no? La idolatría no solamente habrá una imagen, ¿verdad? Sino la idolatría es
Cuando nosotros ponemos algo por encima de Dios o alguien por encima de nuestro corazón, eso ya es la raíz del idolatría. Y Dios nos pide que nos cuidemos de eso. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a terminar orando. ¿Alguna pregunta, algún comentario para ir cerrando esta parte, hermanos? Hermano, yo quería hacer un comentario acá de que efectivamente en la antigüedad la idolatría era inclinarse a una estatua de oro, ¿no? O a algún Ajá, tótem, lo que sea, ¿no? Pero hoy nuestro trabajo, el dinero, ajá, la comida, la tecnología, ¿no? El celular, el Facebook, los videojuegos, se puede convertir en un ídolo para nosotros, sobre todo la tecnología, ¿no? Con el celular que estamos a cada rato chateando, escribiendo o revisando nuestro Facebook, ¿no? Muchas ajá. gracias, hermano. Muy bien, exactamente. Sí, o sea, cualquier cosa, los juegos de azar, ¿no? ¿Cuántas personas adquieren el vicio de los juegos, los juegos, ¿no? Eh, ludópatas se vuelven, ¿no? Y hasta pueden perder todo su dinero, ¿no? Y arruinan su vida, su matrimonio, ¿no? ¿No? Todo por esa es idolatría también, ¿no? Y como mencionamos, ¿no? Cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón, el hombre vive en idolatría, porque vive poniéndose a Él en primer lugar, o a las cosas o a las personas, ¿no? Pero ya cuando venimos a Dios, Dios nos atrae hacia Él, ¿no? Y nuestro corazón ahora lo tiene a Dios como el Rey, ¿no? Pero aún nosotros ya siendo hijos de Dios, corremos el riesgo de desplazar a Dios en nuestro corazón y poner otras cosas por encima, porque aún obviamente luchamos con el pecado y porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Por eso el apóstol Juan dice a los cristianos, ¿no? Hijitos míos, ¿no? Cuídense, guárdense de los ídolos, cuídense de no desplazar a Dios. ¿Por qué? Porque es algo que podemos hacer, es algo que debemos examinarnos constantemente, pedirle a Dios que nos ayude, ¿no? A que Él siempre ocupe el primer lugar. Y cuando vemos por ahí que nos estamos desviando, Dios nos lo va a hacer ver, Dios nos va a ayudar a poder nuevamente volver a Él, ¿no? Y corregir. Muy bien, hermanos. Entonces ahí nosotros vamos a poner algunas aplicaciones que creo que hemos estado ya comentando, ¿no? Acerca de evitar, de cuidarnos del amor al dinero, cuidarnos de la avaricia, ¿no? Cuidarnos también de amar a personas por encima de Dios, ¿no? Tantas cosas que podemos poner de manera práctica, ¿no? Que pueden llegar a ser idolatría, el trabajo, para nosotros, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Bueno, no hemos avanzado, pero hemos avanzado un poco. Ya la próxima semana culminamos, creo que vamos a culminar todo, pero no hay problema, vamos a ir así, creo que hacerlo de esta manera, estos versículos ayudan bastante, porque de alguna manera podemos ver la relación que hay de estos mandamientos del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y encontrar las aplicaciones. Yo creo que eso es muy útil para cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a orar, ¿ok? Ya para cerrar este tema. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado de poder meditar en tu palabra. Señor, gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos, Señor, conocer, Señor, tu corazón, conocer lo que tú deseas de nosotros, tu carácter también, Señor. Y Padre, ayúdanos a recordar que tú quieres que te obedezcamos en amor, por amor. Gracias porque ahora tenemos un corazón que tú has puesto en nosotros, un nuevo corazón. Señor, tenemos tu espíritu que mora en nosotros. Nos has dado un nuevo corazón, ya no de piedra, y has quitado el corazón de piedras. Y has puesto un corazón de carne para que te obedezcamos por amor. Ya no, Señor, obedecerte como lo hacían los antiguos, no, lo hacían por obligación, sin considerar misericordia, sino ahora podemos hacerlo por amor, Señor, porque tú has muerto por nosotros, porque tú diste tu vida por nosotros y has derramado tu amor en nuestro corazón para que podamos cumplir tus mandamientos, ya no, Señor, pensando en ganarnos la salvación, ni hacerlo pensando en simplemente ser personas morales, sino hacerlo por amor, porque sabemos que somos justificados no por lo que hacemos,
sino por la obra de Cristo. A través de la obra de Cristo somos justificados, pero nos pides obedecer porque es lo que nos toca ahora que hemos conocido a Jesús, y lo hacemos por amor, porque tú nos has amado. Te damos gracias. Obra en nuestras vidas. Permítenos poder vivir tu palabra y aplicar lo que nos enseñas a nuestras vidas. Te pedimos esto en el nombre santo del Señor Jesucristo. Gracias por la vida de mis hermanos. Guárdales. Amén. Hermanos, no se vayan. Voy a tomar foto, rapidito. Voy a tomar foto aquí a la asistencia, por favor, porque si no se va a ir. Un segundito. Espérenme unos segundos nomás. Voy a tomarle foto y voy a grabar la foto, porque si no se me va. A ver, un segundo. Esta es la primera foto. Y la segunda foto, aquí es. Muy bien. Ahora sí, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos estamos viendo. Bendiciones.